A causa del club de lectura en el cual me encuentro participando, saludos a mis compañeros, tuve que leer por segunda vez en mi vida el imperecedero y siempre controversial libro de Vladimir Nabokov, Lolita. En la sesión del club dedicada al libro, el debate se centró en cómo fue abordada la temática del abuso de menores en la novela y cómo esta repercutió en la percepción cultural que existe sobre el tema. Un debate muy interesante que me sirvió de inspiración para la creación de este video. Principalmente me interesaba resolver una inquietud, y era la de aclarar por qué aún existen personas que piensan que Lolita es una novela de amor. O peor aún, que existan personas que piensen que Dolores Haas, Lolita, es una pérfida y lujuriosa jovenzuela que sedujo y manipuló al pobre Humbert Humbert hasta destruir su vida por completo. Un fenómeno que me recuerda mucho a cuando fue estrenada la cinta 500 días con Summer, cuando muchas personas apuntaron su dedo inquisitorio contra el personaje interpretado por Zooey Deschanel. Lo que ambas historias tienen en común es que se encuentran narradas desde el punto de vista de su protagonista masculino. También hay que destacar que hay una notoria diferencia entre el maduro Humbert Humbert y el todavía ingenuo Tom Hansen. Y es que mientras el último podría considerarse como una víctima más de la nociva concepción que existe en torno al mito del amor romántico, Humbert en cambio se vale de este para transformar la terrible historia del abuso a una menor en un trágico melodrama de un amor imposible, donde él por supuesto ocupa la figura del héroe caído en desgracia. La razón por la cual aún existen personas que consideran de que Lolita trata sobre el romance de una niña de 12 años con un hombre que rebasa los 40, acaba de ser mencionada. Me refiero a lo que en la cultura popular y en los medios de comunicación de masa se ha configurado como el mito del amor romántico. Una serie de creencias, prácticas, pautas y ritos en torno a lo que se considera como ideal y genuino en la práctica del amor. Por supuesto, no nos referimos a cualquier tipo de amor. El mito del amor romántico solamente se ocupa de un tipo de amor, el amor heterosexual. ¿Pero a qué nos referimos cuando hablamos del mito del amor romántico? Pues se trata del imaginario cultural que socialmente se impone como paradigma del amor de pareja, basado en una serie de preceptos que deben su origen a dos corrientes literarias. La cortesanía medieval, surgida ya por el siglo XI, y el romanticismo moderno, propagado por artistas y pensadores del siglo XVIII y XIX. Y es que antes del surgimiento del amor cortés, la cultura occidental funcionaba con una idea totalmente distinta del amor de pareja. En su libro La alegoría del amor, C.S. Lewis, sí, el de las crónicas de Narnia, señala que en el mundo antiguo rara vez el amor se eleva por sobre los niveles de la mera sensualidad o el confort doméstico. Por otro lado, Irving Singer, en el segundo tomo de su Naturaleza del amor, nos recuerda que las mitologías paganas, si bien reconocían la influencia de la atracción erótica como una fuerza que ejerce control sobre nuestros impulsos, siempre iba acompañada de una capacidad destructiva, que si bien a veces podía ser divina, no era en lo absoluto recomendada. Cuando Platón habla de la escalera para ascender desde el amor humano al divino, se refiere a un proceso espiritual, que no parte precisamente desde el amor de un hombre hacia una mujer. De todos modos, es gracias a Platón que surge la tradición idealista del amor. En cuanto al arte de amar de Ovidio, obra lírica que entrega una serie de consejos orientados al cortejo de las mujeres, Lewis, y Singer concuerda, plantea que se trata de una obra malentendida, pues en realidad lo que Ovidio quiso entregar fue una sátira de las ridiculeces que puede llegar a cometer un hombre para saciar su apetito. Ya saben, ese apetito. Me parece interesante remarcar esta idea en torno al poema de Ovidio porque a mi parecer ha sido precisamente la mala interpretación de ciertas narraciones y obras literarias la que nos ha llevado a este punto en cuanto al concepto del mito del amor romántico. Pero continuemos. Lewis asegura que antes del surgimiento de la poesía amorosa provenzal, el sentimiento más apasionado correspondía al amor mutuo de los guerreros que mueren juntos luchando y el afecto de un vasallo a su señor. Estos afectos masculinos se pueden comparar a los sentimientos de un niño hacia su héroe, lo que en su manifestación feudal se traducía a una inquebrantable fidelidad, asistencia y lealtad por parte del vasallo hacia su señor. Haciendo un paralelismo literario, podríamos compararlo con la relación que sostienen Frodo y Sam en la saga del Señor de los Anillos. El amor cortés surge de la rebeldía secular, de la obligatoriedad de destinar los afectos a las responsabilidades feudales y la adoración a Dios, por lo que los sentimientos terminan siendo trasladados a la obsesión del deseo, la dama.
La gracia del amor cortesano es que si bien responde a las pulsiones humanas, también tiene una fuerte carga de idealización, herencia del cristianismo y el culto a la Virgen, donde la amada era elevada al rango de divinidad. Tal como lo señala Irving Singer, por ser un logro ético y estético, la poesía provenzal no puede resumir el amor en un mero impulso de la libido. Así que lo que hace es fundir el deseo erótico con el misticismo religioso de la comunión con Dios y proyectarlos sobre la señorita que ha encarnado la obsesión de turno. De esta manera, el amor erótico se transforma en casi una experiencia religiosa. Pero ¿cómo es que la experiencia del amor erótico, que anteriormente era considerado una actividad prosaica de la vida, pasa a través de la literatura a adquirir esta facultad divina? ¿Cómo se justifica en la literatura la fusión de estos dos seres? Pues, obvio, a través de la magia. Así, como ejemplos de catalizadores de la magia, tenemos la poción que beben Tristán e Isolda, las flechas de Cupido y el beso del príncipe azul que despierta a su princesa. Ya tenemos entonces la primera parte del origen del mito del amor romántico. Ahora nos trasladamos al siglo XVIII. El romanticismo surge en respuesta al racionalismo ilustrado que venía imperando hasta la época. Algunos autores prerrománticos retoman las ideas del misterio y el amor a la naturaleza y a la mujer, idealizada y descrita como la quinta esencia de la belleza y la ternura. Los románticos aparecen como seres que bajo el influjo de una siempre impredecible naturaleza se entregan a las pasiones de una manera desbordada y radical, sufriendo tórridos amores que casi siempre acaban de manera trágica. Una de las novelas precursoras del romanticismo es Las penas del joven Werther, de Goethe, donde se nos presenta a un atormentado muchacho cuya febril pasión por la esposa de otro hombre lo lleva a tomar una drástica decisión respecto a su propia vida. Otro ejemplo es Cumbres borrascosas, escrita por Emily Bronte, de las hermanas Bronte. En esta novela se nos presenta un personaje femenino, Catherine Erchen, que desafía el rol pasivo que tradicionalmente le fue otorgado a las mujeres y demuestra tanto arrojo y violencia en su ímpetu amoroso como su contraparte masculina, Heathcliff. Pero lo más perturbador de esta historia es que en su versión cinematográfica no está protagonizada por Keira Knightley. La intensidad con la que están narradas estas historias tuvo una fuerte influencia en la sociedad de la época, especialmente en las mujeres, que frente a la promesa de un amor apasionado y lleno de aventuras, probablemente la única aventura que irían a tener en sus vidas, consumen ávidamente este tipo de lecturas. Y es aquí cuando entra en escena Madame Bovary. Y llegados a este punto, me interesa profundamente abordar un tema que ya había mencionado anteriormente, que es la malinterpretación de ciertas obras literarias. Hay quienes piensan que Madame Bovary trata sobre los infortunios de una mujer que se rebela contra el sistema opresor patriarcal de la época. Y eso es gracioso, pero está mal. Flaubert nunca tuvo una intención de escribir una novela profeminista. Emma Bovary encarna más bien los desvaríos de una mujer que creció leyendo novelas románticas que terminaron alterando su noción del amor y el matrimonio, a tal punto que no es capaz de ser feliz con la sencillez y cotidianidad de la vida de campo que vive junto a su marido. La insatisfacción producida por este enfrentamiento entre expectativas y realidad la llevó a involucrarse en varias infidelidades y a contraer una cuantiosa deuda económica, que terminó condenando su destino. Hasta hay un término acuñado para este fenómeno, el bovarismo. En Madame Bovary, Flaubert nos entrega una advertencia. No te dejes llevar por idealizaciones e impulsos románticos o acabarás tan mal como la protagonista de la novela. Otro caso es el de los cuentos de hadas. Ha sido un terrible error el de nuestra sociedad, el de interpretarlos tan literalmente, pero ese es un tema que me gustaría abordar en profundidad en un próximo video. Entonces ya tenemos los preceptos del mito del amor romántico, que fundamentalmente se basan en lo siguiente. Nos presenta el amor como un fenómeno que conjuga el deseo carnal con la mística religiosa de la fusión de las almas. Puede producirse a través de la mediación de un elemento mágico. Siempre viene de la mano de intensas y apasionadas emociones, en especial del sufrimiento. Contiene un componente de idolatría. La persona amada se convierte en un ser lleno de gracia que viene a iluminar nuestras tristes y monótonas vidas. Está embebido de un sentimiento de trascendencia y realización. Se nos presenta como el fin último de nuestra existencia, sobre todo cuando el relato está dirigido hacia las mujeres.
y por ser el amor romántico el fin último de nuestras vidas, se convierte en una justificación para realizar toda clase de actos, reprochables o no. A partir del siglo XX y gracias a la expansión de los medios de comunicación de masas, el mito del amor romántico pasó a formar parte del discurso cultural hegemónico de Occidente, perpetuando las relaciones desiguales entre hombres y mujeres, al mismo tiempo que cumple su función como mecanismo de escape. No por nada la industria del entretenimiento se abastece tan fructíferamente de él, atiborrándonos con narraciones, películas, series, novelas, canciones, dramas y una larga serie de productos cuyo eje gira en torno a este discurso. Este concepto del amor es inmaduro y puede resultar tan nocivo que nos induce a pensar que Lolita no es más que una niña fría y caprichosa que rechaza el noble amor que le ofrece Humbert Humbert. Recordemos que toda la narración está elaborada como una confesión que Humbert Humbert se encuentra preparando para presentar frente al jurado. A lo largo de la novela, el propósito de Humbert Humbert es convencer al jurado de que todos sus terribles actos se encuentran justificados por la enorme devoción y amor que sentía hacia Lolita. Lo curioso es que al mismo tiempo en que nos ofrece esta versión de la historia, nos va entregando de manera soterrada varias pistas acerca de la verdadera sucesión de los hechos. Y es así como entre medio de todas las manifestaciones de amor que Humbert proclama a su pequeña ninfula, como él la llama, nos vamos enterando que Lolita lo rechaza, que llora todas las noches, que producto del forcejeo entre ambos termina con los brazos arañados. Incluso se nos confiesa que, en efecto, fue él el que asesinó a Charlotte Haas. El que no seamos capaces de detectar estas sutiles contradicciones en la trama es porque nos encontramos presa de la manipulación de Humbert. No olvidemos que el hombre es un profesor de literatura y además escritor, por lo que conoce muy bien cómo funciona el mito del amor romántico y el efecto que provoca en nosotros. Es entonces que disfraza sus apetencias carnales con las florituras de un idilio amoroso que lo hace sufrir, y justifica sus desviaciones proyectando un componente mágico en la figura de la ninfula, un ser que pertenece a un mundo alterno al de nuestra realidad, como las sirenas, y que es capaz de ejercer un seductor influjo sobre desprevenidos caballeros de mediana edad como Humbert Humbert. Lolita es un libro incómodo y perturbador, pero son estas mismas características las que lo vuelven una obra imprescindible y necesaria. La prosa de Nabokov es hermosa y contrasta magistralmente con la terrible historia de abuso de una menor relatada en el libro. Lamentablemente, el mito del amor romántico no solamente influyó en una mala interpretación de la novela, sino que reprodujo sus efectos con mayor intensidad cuando sus versiones cinematográficas fueron masificadas. Pero en cuanto a la negativa influencia que surtieron las películas en la cultura popular, ya existe un video muy bueno realizado por la famosa youtuber Danal Quanti. Para cerrar, algunas aclaraciones. ¿Estoy diciendo que disfrutar de productos culturales que contengan en su discurso el mito del amor romántico está mal? Por supuesto que no. Yo misma disfruto enormemente de las novelas clásicas del periodo romántico y también de otros productos que se han creado en torno a este mito. Pero es importante siempre tener en cuenta que se trata de un paradigma que perpetúa dinámicas nocivas, que debe ser abordado bajo un sentido crítico y que de ninguna manera debe ser tomado como una guía universal en cuanto a cómo deben relacionarse las parejas. ¿Es Lolita una novela dañina que justifica actos criminales contra menores y por lo tanto debería estar prohibida? En lo absoluto. Como acabo de explicar, Lolita ha sido una novela malinterpretada. En realidad, lo que hace esta novela es interpelar nuestras creencias, costumbres y juicios morales acerca de cómo hemos construido las dinámicas de género. Y por eso resulta tan incómoda, porque todos de alguna manera u otra hemos sido cómplices en perpetuar estas dinámicas. Si están interesados en ahondar los contenidos abordados en este video, les voy a dejar el material que he utilizado para esta investigación. Y si les interesa saber sobre el amor como una expresión madura, les recomiendo leer El arte de amar de Erich Fromm. Y eso es todo lo que tengo que decir al respecto. Si les ha gustado este video, no olviden dejar su like, suscribirse al canal, darle clic a la campanita mágica y por favor compartirlo con sus amigas y amigos. Nos vemos en una próxima edición de Bibliorámica. ¡Adiós!